Bueno, en nombre del Departamento de Bioética, primero pues me voy a presentar, yo soy Arturo Líbano, soy de profesión biólogo, soy profesor del doctorado en bioética y dirijo conjuntamente con el profesor Cadena el área de medio ambiente en el doctorado de bioética aquí en la Universidad del Bosque. Me invitaron un poquito a coordinar el panel. Quiero pues primero que todo agradecerle a nuestros panelistas pues sus excelentes charlas del día de hoy, en donde hemos visto pues un recorrido desde las cuestiones jurídicas, las cuestiones filosóficas, las cuestiones normativas, incluso las cuestiones técnicas acerca de cómo nosotros estamos pues acometiendo a estos ecosistemas del agua, que es uno de los recursos pues, o de los elementos necesarios para todos los seres humanos y todos los seres vivos. Me parece que el término que utilizó la profesora Lilia es muy diciente cómo estamos avasallando a estos ecosistemas, ¿no? Un poco para abrir el panel, que es un par de comentarios. Yo trabajo mucho en ríos, vengo trabajando desde hace cerca de unos 40 años en ecología de ríos, y es definitivamente triste en nuestro país ver cómo todos nuestros cuerpos de agua, todos nuestros ríos están contaminados, pues, o sea, de materia fecal, empezando por ahí, desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Ninguno de nuestros ríos está limpio ya. O sea, cualquier muestra que usted saque de un río en Colombia por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar está contaminado en materia fecal, por no hablar de todas las otras cosas que les echamos a los ríos a través de todas nuestras actividades industriales, agrícolas, pecuarias, etcétera, etcétera. Es una tristeza ver cómo nosotros vemos estos ecosistemas como cosas y no los vemos como seres componentes de este planeta hermoso en el que vivimos. Entonces, como los vemos como cosas, los consideramos como cosas a los seres vivos y a los ecosistemas, pues los tratamos como tales, ¿no? Es una cosa muy triste que nos está pasando en todo el mundo, además, ¿no? Con estas pocas palabras queríamos abrir un poquito las preguntas, queremos que nos hagan las preguntas por escrito para que todos tengamos la oportunidad misma de preguntar y de participar en el evento. Si quieren, pues los que tengan ya alguna pregunta escrita nos la pueden acercar y nos ponen a quien quieren que les dirijamos la pregunta. ¿Es una pregunta o...? Bueno, entonces vamos a tratar de plantear esta primera pregunta. Entonces, para los cuatro panelistas, o sea, ¿qué aspectos positivos en su experiencia tienen con relación a nuestros ecosistemas acuáticos, ¿no? Porque pues, como dice la profesora, pues vemos muchas tristezas y todo. Hablemos un poco de las alegrías. No sé cuál quiera empezar, primero las damos. Bueno, pues en realidad, desde mi corta experiencia, yo siempre resalto algo muy bonito en estos procesos, y es la unión, ¿no? La unión, digamos, toda una dinámica social que se crea cuando se presentan este tipo de problemáticas. En realidad, siempre es importante resaltar que ante estas dificultades las comunidades suelen unirse muchas veces mucho más de lo que siempre han estado unidas. Hay personas, digamos, en el territorio que adquieren una atención especial cuando se resalta su conocimiento, por ejemplo, el valor que se le da al conocimiento de las personas mayores. Ese conocimiento empieza a tomar siempre un valor importante cuando se presentan problemáticas a las que nos debemos enfrentar todos como comunidad. Eso por una parte. Por otra parte, el valor que también toman los jóvenes que están estudiando, aprendiendo, aportando con los conocimientos a las luchas. Por supuesto, el valor y la concienciación que se hace en torno al valor y digamos, como al valor propio y el verdadero valor que tienen los recursos naturales. Se asume mucho más, se entiende mucho más, pero también se trabaja por aumentar, digamos, todos los procesos de movilización, pero también de defensa de esos mismos recursos naturales. Son cosas que yo resalto siempre en todos los procesos que tienen que ver con medio ambiente.
no solo por defensa del agua, también por defensa pues propiamente de otro tipo de, pues recursos, bióticos, abióticos, pues son cosas que siempre quedan importantes en estos procesos. Pues podríamos decir, para defender a los que nos toca hablar de las tragedias, que el problema es cuando uno está muy informado, que si lograra comunicar el tamaño de la tragedia, digamos que se podría formar más conciencia. No es como, no profetas de la desgracia aquí, pero no dijimos, yo creo, dijimos muy poco de la dimensión de la tragedia. Pero yo he acuñado esta frase que soy pesimista, pero trato de cultivar la esperanza, porque entonces la esperanza moviliza, la esperanza nos da un horizonte, la esperanza nos ayuda a caminar. Y digamos que la esperanza en esta tragedia es que la toma de conciencia de una minoría ha logrado movilizar en casi todo el mundo la preocupación por entender la dimensión de la tragedia, y eso ya es bastante, porque quienes están concientizados no son los dueños de los medios masivos, sino sectores minoritarios, pero que han hecho una tremenda tarea. Y yo creo que la esperanza es que si logramos trabajar más, se estudian el tema de los ríos, si la academia se preocupa, si la acción política crece, yo creo que podremos entonces avanzar. Yo quisiera darle a continuación la palabra a nuestro compañero, perdón, se me olvidó tu nombre, Juan Andrés, que es como el experto en los aspectos legales, y de pronto a preguntarle en este mismo sentido de las alegrías. Hace unos meses vimos cómo de una manera increíble en Colombia se decretó que el río Atrato tenía derechos, ¿no es cierto? Yo creo que eso es una cosa que nos gustaría oír tus comentarios. Bueno, antes les quiero contar dos alegrías. Primero, este tema es complicado, hay muchos problemas, entonces hay muchísimo trabajo, eso es bueno. Dos, las luchas ambientales han modificado el ordenamiento jurídico como ninguna otra causal dentro de los últimos años. Lo de Cajamarca fue impresionante, digamos, que se haya caído el artículo 37 del Código de Minas, que prohibía al municipio meterse en el rancho de la nación. Es una ganancia increíble, que han adquirido una competencia que no tenían, y es producto de una lucha social, y eso vale oro, y son los temas ambientales lo que lo están haciendo. Del río Atrato, les tengo una mala noticia: el río Atrato no tiene derechos. No tiene derechos, eso es un chisme. Lo que dice la sentencia es que, ¿ustedes han leído a Arturo Escobar? Hablando de eso, Arturo Escobar critica, bueno, todo, pero él critica específicamente que se haya partido el conocimiento, o sea, la generación del conocimiento a partir de lo humano y lo no humano, y critica la ciencia como tal, y dice que la ciencia pues también es una forma de neocolonización. Bueno, tiene toda su posición, pero de una u otra manera lo que sí dice la sentencia es que hay una relación entre la gente y el río, y esa relación no está contemplada dentro del ordenamiento jurídico colombiano y debe ser protegida. ¿Qué pasa? Para que esa sea una relación de pares, la gente tiene como representarse, pero el río no, y por esa razón se nombra, digamos, a alguien para que represente esa relación entre la gente y el río. Eso no implica que el río tenga derechos, pero es un avance como nunca se ha visto en el ordenamiento jurídico. Tanto, les cuento un chisme, hay la Corte Constitucional, cuando no sabe qué hacer, cuando ya el problema es demasiado grande, dice que hay el estado de cosas inconstitucionales. En temas ambientales, esa situación se volvió los derechos de... creo yo que el tema de Ciénaga Grande, Santa Marta va para allá, la minería en ciertas zonas del país va para allá. Entonces, aunque en este momento el río per se no tiene un decálogo posible de derechos, para allá vamos. Vamos a darle la palabra al profesor Milton. Sí, pues desde el punto de vista jurídico ha habido una evolución, ya esa visión antropocentrista ha dado lugar a otras consideraciones, pero aún falta el reconocimiento del ambiente como sujeto moral, y ese ha sido una falencia en la medida en que
cuando no reconocemos esa autonomía del sujeto moral, pues realmente ya deja esa perspectiva subjetiva de considerar al entorno como un ser vivo que es, y nosotros parte de él, y no al contrario, nosotros como Pascal, entonces predicando la victoria sobre la naturaleza y convirtiendo al entorno como algo, como una cosa, cosificando el ambiente, y esa es una gran problemática en la medida en que la relación o el nexo, ya sea emotivo o de conocimiento o de lo que diríamos en términos de bioética, empatía, pues no se logra. Pero sí vemos que efectivamente hay colectivos ciudadanos que están en esa labor de generar esa conciencia de empatía con el ambiente. Y es que de hecho nosotros como seres humanos sí, pero nosotros somos esencialmente mamíferos, primates, homínidos, solo que de la especie Homo sapiens sapiens. Y la condición eventualmente de la racionalidad expresada a través de un lenguaje racional, pues bueno, eso ya nos coloca en esa posición que Linneo en 1700 algo categorizó como primates, ¿no? Y dentro de los primates, entonces nosotros como en la punta de la pirámide de los primates, los otros son secundates, ¿no? Esos, digamos, están subordinados. Ese tipo de referencias pues al día de hoy parece que existen, subsisten, y no es así. Nosotros somos mamíferos, primates, homínidos, solo que de la especie Homo sapiens sapiens, y somos parte integral del entorno. Y eso se ha empezado a lograr, ese es un logro, algo que efectivamente se ha empezado a considerar, y es el primer paso, considero yo, para el reconocimiento del ambiente como sujeto moral. Muchas gracias, profesor Uribe. Vamos a responder las preguntas que nos pasaron, vamos a hacerlo de derecha a izquierda o izquierda a derecha, para no meternos en problemas políticos. Empecemos por el centro. Prohibida la publicidad política acá. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, en cuanto a conflictos socioambientales alrededor de la cuenca de los ríos, ¿se conoce algo sobre avances en la concientización del ciudadano común en la producción de basuras, la suciedad en las calles, que llevaron a producción de toneladas de desechos? Bueno, digamos que más o menos ha habido procesos de formación, no solo de educación, sino de formación que la gente interioriza y se compromete a transformar sus prácticas, pero yo creo que la tarea es gigantesca, la tarea que hay por delante. Se debe usar obviamente todos los instrumentos, tanto de medios de comunicación como la escuela, la universidad, el colegio, mejor dicho, todos los espacios para formación de opinión y crear conciencia y tareas algunas tareas de pronto, si no se hace esto, o sea, no podemos seguir produciendo basura en forma ilimitada, pero también se sabe que entre más subes un poco en los estratos, más producción de basura hay. Entonces yo creo que debían combinarse las tareas formativas con unas tareas de que se impongan algunas, no sé, sanciones a la producción de la basura. Pero otra cosa que he visto, sobre todo en esta época, es que poca gente realmente recicla, pero a la hora de recoger las basuras se ponen juntas, o sea, los recicladores se les ha facilitado un poco la tarea en algunos lugares donde se separan las basuras, pero al recogerlas se mezclan todas. Y en la cuenca de los ríos es complicado, no ha habido esa, como muy bien tú señalas, no ha habido esa tarea de entender que la naturaleza y nosotros somos uno, que somos naturaleza nosotros mismos, y en la medida que yo la destruya, me destruyo a mí mismo. O sea, todo lo que mencionaste del sujeto moral, o sea que al no proteger los ríos, lo que estamos haciendo es un suicidio, nos estamos suicidando. Y voy a tratar de pensar aquí en algo alegre porque ya la compañera me mira así como otra vez,
pero pongámosle el lado positivo, evitar el suicidio es fundamental. La vida siempre se impone, entonces, frente a este asesinato colectivo, entonces se puede levantar este sujeto transformador. Bueno, acá me preguntan que de acuerdo a las limitaciones del derecho ambiental, si hay alguna posibilidad o no de cumplir con la sentencia del río Bogotá. Sí, todas las posibilidades, todas las posibilidades. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que el derecho ambiental es un derecho muy nuevo. Les voy a poner un ejemplo como para poder entender un poquito la cosa. ¿Conocen ustedes abogados? ¿Sí? Entonces, los abogados, eso, échense la bendición, por favor. Los abogados somos abogado que se respete, tiene en su mesita de noche una cajita, dentro de esa cajita otra cajita, dentro de esa cajita otra cajita y por dentro una bolsita. Porque así somos, mentalmente cuadriculados. Entonces a nosotros nos gusta clasificar todo. Entonces nosotros dijimos que hay unos muebles que se mueven y se llaman bienes muebles. La reflexión se suda, ¿no creen? Y hay otros muebles que no se mueven y les decimos inmuebles, es una clasificación. Los inmuebles tienen unos requisitos para traspasar el dominio, hay que hacer escritura pública, pagar beneficencia de registro, y los muebles no. Les pregunto, ¿las aguas son un bien mueble o son un bien inmueble? Olvídense la discusión del bien, válganmelo desde el punto de vista jurídico. ¿Es mueble o inmueble? Ni idea, pues depende, pues la botella de agua es un bien mueble, pero pues el río es un inmueble. ¿Qué pasa? El derecho ambiental es un derecho de rompimiento que no se encaja en ninguna de esas partes del derecho tradicional. Entonces empieza a tener sentencias así como las del río Bogotá, que tiene de todo. Acá hay que definir las zonas compatibles y no compatibles con la minería en la sabana de Bogotá. Aquí hay que sacar la tuneladora que enterraron hace 10.000 años, hay que construir la petarca Noas, pero poco a poco va avanzando y la cosa sí sirve. Lo que pasa es que no se adapta a los jueces tradicionales, entonces necesitamos que ustedes o los que tengan la fortuna de conocer abogados empiecen a hablarles de un idioma diferente, porque el ambiente no responde solo a una disciplina y tiene un lenguaje propio. Cuando nosotros damos clases de derecho ambiental a abogados, todos se mueren, de verdad, les da un infarto de lo que pasa, porque les estamos quebrando 5 años de conocimiento. Entonces sí hay muchas posibilidades, pero requerimos de una u otra manera que los abogados aprendan a tener lógicas propias de las necesidades del ambiente y no de las estructuras tradicionales jurídicas. Muchas gracias. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Pues la primera dice, ¿cuáles son las alternativas que se dan en materia de conservación? ¿Hay estudios económicos que garanticen alternativas sostenibles? Y bueno, pues digamos que ya viéndolo en un contexto nacional, lo que se ha desarrollado es una figura que se llama pago por servicios ambientales, que de alguna forma, pues digamos que en materia de conservación genera cierto tipo de rentabilidad económica. El problema está de nuevo en la discusión y es que no podemos ponerle un precio en materia económica a todos los servicios que presta el medio ambiente. De por sí, y muchas de las discusiones que se presentan, por ejemplo, con las comunidades étnicas en el Amazonas es, a ver, yo siempre he conservado y nunca me han pagado. Entonces ahora usted viene a decirme que creemos un mercado en torno a lo que yo siempre he hecho. Son cosas que empiezan a adquirir una lógica distinta. ¿En materia de qué? En función del mercado, por supuesto, en función de mercados especialmente internacionales, en torno a los mercados de carbono, de conservación y bueno, en torno a un montón de externalidades que se generan por el uso de ciertas técnicas. Por ejemplo, la industria de la aviación es una de las más interesadas ahí en ese tipo de mercados. Por supuesto genera una rentabilidad económica, pero esa rentabilidad económica tristemente viene a quedar en manos de muy pocos, ¿no? Las comunidades del Amazonas, por ejemplo, son unas de las más pobres de Colombia, son unas de las áreas más conservadas, donde más recursos de cooperación internacional se invierten en el país, pero son de las comunidades más pobres. Eso por un lado. Por el otro lado, digamos que también hay figuras que también contempla el ordenamiento colombiano, legal colombiano, y son figuras que existen para la conservación, para generar, para motivar la conservación, pero tristemente esas figuras que sí pueden ser efectivas no tienen un buen respaldo. Por ejemplo, les hablo del caso de las reservas naturales de la sociedad civil. Son personas que se dedican a conservar y a cuidar sus pedacitos de tierra con fines
pues de conservación, porque les gusta conservar, porque en realidad valoran esos servicios que presta la naturaleza. Sin embargo, hay ciertos pues por decirlo así, recursos que se les puede destinar o ciertos privilegios que pueden tener al momento de ser consultados si se realiza un proyecto que pueda dañar sus reservas, pero una vez más pues como que no adquieren el valor que deben tener en materia de conservación, porque son un fin altruista en realidad, el fin de estas personas que conservan pues por puro gusto al ambiente. Y si hay estudios económicos que garanticen alternativas sostenibles, sí los hay, y sé que hay muchos, y no les puedo citar en este momento, pero en realidad lo que se ha hecho, y yo creo que aquí entra mucho, es un juego de intereses económicos. Por supuesto, unas energías renovables son mucho más rentables que las energías que se generan a través de la combustión de fósiles, por ejemplo, solo por citarles un ejemplo. Colombia tiene un informe que la misma UPME ha realizado diciendo el país se puede prever de energía por un año con todo lo que se generaría energía solar en La Guajira. ¿Puede ser sustentable? Claro que puede ser sustentable, puede ser mucho más económico, puede ser mucho más viable social y ambientalmente, pero económicamente los intereses no lo permiten. Entonces son ejemplos que simplemente cito en este caso. Y esto ya es una opinión muy personal basada pues en lo que he podido leer y en lo que he podido ver, y es que en realidad a largo plazo las externalidades negativas de los modelos de producción o de conservación que se tienen en el momento son mucho más costosas que las que podrían generarse con otro tipo de alternativas, ¿no? O sea, la producción de materias primas, por ejemplo, cuando son sostenibles, cuando son orgánicas, pues obviamente son un poco más costosas, pero a largo plazo adquieren un mayor valor en materia de conservación, por ejemplo, en materia de promoción de mercados alternativos, pero por supuesto, pues estamos en un mundo en el que se mueven intereses pues de las grandes potencias, que son los que a la hora del té impulsan todo el mercado y la economía. Y otra de las preguntas es, ¿cuáles son las pautas para identificar conflictos socioambientales en el tema de generación de energía por medio de hidroeléctricas? Bueno, pues digo que en la mayoría de los casos siempre confluyen las mismas pautas. En realidad lo que siempre se presenta es una yuxtaposición de intereses. Por un lado, las personas que quieren permanecer en el territorio, por el otro lado, la empresa que tiene el interés de realizarla o el gobierno que tiene el interés de realizar la hidroeléctrica, lo que genera es, primero, expropiaciones cuando no se quieren vender los predios. Segundo, un valor irrisorio por los predios, por los territorios que se están ocupando, por supuesto porque en ese momento adquieren menos valor económico. Por otro lado, se presenta mucho un conflicto, y es que se entiende por ejemplo, por el uso del río. ¿Para qué estoy usando el río? Unos lo utilizan para mantenerse, para desarrollar actividades propias de conservación o de consumo. Otros lo utilizan y su interés es desarrollarlo con fines energéticos. Bueno, ahí entran las discusiones también, cuál es el valor del río, esa energía para quién se está generando. Muchas de las comunidades por las que atraviesan o a las que se les expropia sus terrenos para desarrollar este tipo de megaproyectos, no son beneficiadas nunca con la energía. Incluso son personas que tienen que vivir en territorios aledaños sin energía. En el caso de Chingaza 2, por ejemplo, se presenta este caso. Son campesinos que no han tenido energía durante casi toda su vida, las 24 horas del día, pero a quienes les quieren expropiar para suministrar energía a las ciudades que son las que más demanda de energía presentan. Gracias. Vamos a darle la palabra otra vez a la profesora Lilia porque ella tiene que salir, entonces tiene una pregunta dirigida a ella. Sí, pido disculpas de antemano, sino que tengo
un compromiso, pero ha sido una gran alegría estar aquí esta mañana y yo creo que este interés que ustedes tienen habla muy bien también del trabajo de la universidad. Bueno, aquí está entonces, se está haciendo alguna colaboración con entidades de protección y defensa de mares, ríos, vida marina. ¿Qué está haciendo el movimiento de Páramos al Mar en defensa en la sociedad y qué tipo de defensa se está proponiendo? Bueno, primero que todo, entonces decir que aunque nos pusimos este nombre de los Páramos al Mar, el trabajo ya existe hace muchísimo tiempo en las comunidades, en los municipios, en muchos lugares. Entonces, lo que apenas estamos arrancando, digamos, como convergencia, acordándonos de que tenemos espíritu de movimiento, no de institución. Ya cuando las cosas se institucionalizan, entonces comienza que dónde está el presupuesto, que dónde están los decretos. Entonces estamos manteniendo este espíritu de movimiento basado en las iniciativas de la gente y cómo apoyar a los que toman la iniciativa y decir, mira, nosotros necesitamos conectarnos unos con otros, unas luchas con otras. El profe aquí me estaba diciendo, bueno, pueden impulsarse proyectos de investigación en particular para todo lo del tema del río, en el tema, me imagino, minero, en el tema del territorio. Eso es lo que debe traer la paz. La paz debe traer una mayor conciencia del tremendo atraso en que hemos estado en todos los temas, pero en este también súper atrasados. Entonces, que este pequeño espacio que se abra por lo menos para hablar, digamos, entonces la paz tiene que ser la defensa del agua, la defensa de los ríos, la defensa de la vida. Entonces, en ese sentido más nos estamos conectando en un país donde nos hemos, por diferentes razones históricas, la gente se enoja y se elimina, y ahí también comienza la eliminación entre el que tenga el poder con el que no tiene, y uno de los sector que más ha sufrido es el campesinado, y son precisamente ellos los que deben abanderar toda esta pedagogía de la defensa del agua, de la tierra, los pueblos afro, los pueblos indígenas, que tienen tradicionalmente esta práctica de estar más unidos con esta idea de la tierra es la madre y el agua es la sangre que corre por las venas de la madre, o sea, cosas simbólicas, pero que apuntan a lo mismo que ya hemos dicho, y es que nosotros todos somos y todas somos naturaleza. Entonces estamos haciendo primero que todo una tarea de encuentro, de divulgación, de poner al servicio de las comunidades estos recursos. Por ejemplo, reclutamos abogados que son excelentes, que se ponen al servicio de las comunidades y no están como en la lógica del cálculo de utilidad de cada iniciativa que toman, sino se suman con las comunidades. También biólogos, no mencioné, pero en San Andrés hay un problema de basuras terrible, y los raizales no son escuchados, y los raizales históricamente los pobladores de la isla han levantado esta preocupación por lo menos desde 30 años y no han sido escuchados. Entonces, darle voz a estos que no tienen voz, y hay mucho por hacer. Si alguna persona dice, no, mira, yo tengo esta fortaleza y me puedo sumar, en eso es en que estamos. Si somos muy poquitos, somos útiles, pero más útiles es si, como la contaminación se masificó, pues que se masifique la lucha por la defensa del río, por la defensa del mar, del agua, del páramo, y la feliz noticia, como dije, es que la nueva generación tiene mayor conciencia y es una esperanza. Y bueno, y otras cosas, pero yo siempre digo, no se puede decir todo de una porque no lo vuelven a invitar a uno. Entonces, quedamos pendientes y también por si alguien está interesado, pues puedo dejarles mis coordenadas para que sigamos en contacto, y sobre todo para que haya interés en la acción política, y pensar la acción es una salida.
Gracias. La palabra. No, alguien me pregunta, dice, ¿cuál es su posición acerca de la remoción de los humedales de Bogotá para la implementación de vías de transporte y cómo nos afectaría? No, pues indudablemente los humedales son parte integral de lo que son esos reservorios de la descarga del caudal hídrico en época de aumento de ese caudal generado especialmente por fenómenos lluviosos. Sin carreta, cuando llueve el agua tiene que ir a alguna parte y a donde tenía que ir después de las márgenes del río pues era la humedal. Cuando ya no está el humedal, sino que está la ciudad, como en el caso de el barrio Tunjuelito, pues se generan los efectos de inundación que hemos venido presenciando desde los años 60 que está el asentamiento ahí. Pero de alguna manera la ciudad se ha involucrado mucho más con estos fenómenos de inundación cuando, por ejemplo, los humedales que hacen parte ya de la ronda y de la cuenca media del río Bogotá, localidades de Bosa, sufren un desbordamiento amplio, el fenómeno sí ya empieza a ser visible y vemos que la naturaleza reclama lo suyo, indudablemente. Rellenar el humedal es un crimen en la medida en que efectivamente eso nos va a afectar posteriormente a todos. Construir sobre el humedal es absolutamente inseguro y además eso va a tener una consecuencia a corto o a largo plazo. El problema aquí es que nosotros, como les decía, somos mamíferos primates, somos sapiens sapiens y nosotros fuimos diseñados para tener una conciencia del momento en la medida en que la supervivencia de nuestra especie, la supervivencia como individuos depende de toma de decisiones casi que inmediatas y sin una visión integral de futuro. Entonces, para nosotros ciertos fenómenos ambientales son de alguna manera imperceptibles, pero se ven visibilizados en lo que denominamos en una lógica economicista, o económica, perdón, como de pronto manejaría la otra, en un largo plazo. Corto plazo, 1 año, mediano plazo, 5 años, largo plazo, 15 años, 20 años. Entonces, son fenómenos, lamentablemente para nosotros la percepción del impacto del fenómeno ambiental no es de corto plazo ni de mediano plazo, sino es de largo plazo, y en ese orden de ideas se ven los efectos cuando hemos intervenido la naturaleza de esa forma. Desde el año 2013 hemos asistido a un cambio en las precipitaciones en la sabana de Bogotá, entonces vemos cómo el desborde de la cuenca media del río Bogotá anualmente como que se vuelve una constante y la gestión del riesgo se vuelve algo también muy, algo ya cotidiano, algo que efectivamente obliga a tomarlo como una previsión casi que necesaria año tras año en los periodos de pluviosidad que presenta, en los ciclos naturales que presenta la sabana. Y frente a eso, desviándome un poquito del tema, pero llegando a lo mismo, pues Colombia ha entrado en un discurso de adoptar una política nacional ambiental que enfrenta a través de estrategias el cambio climático. ¿Sí? Y si nosotros hablamos de cambio climático, si le preguntamos desde el punto de vista político, y cuando hablo de vista político, hablo de esa acción comprometida con los intereses colectivos en la búsqueda de estrategias colectivas de transformación. Desde ahí yo veo la política. Si le preguntas a alguien de izquierda, te dirá, sí, el cambio climático pues efectivamente exige un compromiso y una serie de acciones y estrategias, y las estrategias son estas. Pero si le preguntas a la derecha, y a la derecha neoinstitucionalista te va a decir, no, básicamente lo que tenemos que hacer es ordenar un presupuesto, recibir toda la ayuda de los organismos financieros multilaterales de financiación dentro de la estrategia global de cambio climático y empezar a implementar esas estrategias. La centro derecha te dirá, no, desde el punto de vista institucionalista tenemos que adoptar la estrategia, vincularnos a la corriente internacional del cambio climático, pero también eventualmente implementar y profundizar las medidas normativas y de costos ambientales, bla, bla, bla. La izquierda de centro te dirá, sí, también tenemos que acercarnos al ambiente, ser conscientes de que el cambio climático existe, pero que también puede ser una estrategia
de relanzamiento de los organismos multilaterales de crédito en la legitimación de dominación y de sujeción vía préstamos para cosas que no son tan ambientales ni tienen una incidencia directa sobre el cambio climático. Entonces, eso hay que analizarlo con mucho detenimiento desde quién se está produciendo el discurso, de qué manera se está institucionalizando el discurso y qué eventualmente, cuáles son las consecuencias de los discursos en las realidades ambientales, que esas son las que verdaderamente prevalecen. Entonces, eso exige deliberación, eso exige de alguna manera involucrar a las comunidades, y eso es lo que se busca con mecanismos como, por ejemplo, las consultas previas. Entonces, el fenómeno asociado, por ejemplo, a conflictos ambientales no es homogéneo, depende de quién esté predicando la existencia del conflicto, cuál será el objeto del conflicto, quiénes sean los involucrados, los interesados, los afectados. Depende también del análisis que hagamos a nivel contextual con respecto a el objeto del conflicto, mirar la situación en la cual está el conflicto, si está en un estado de latencia, de desarrollo, de agudización, de degradación o de, básicamente, barbarie. Todas esas variables indudablemente influyen en el análisis conflictual ambiental. Y eso pues requiere estrategias distintas y diversas. No es lo mismo ir a gestionar una deliberación dentro de una negociación a nivel colectivo con un grupo que hacerlo directamente a nivel individual. No es lo mismo llevar a adelantar una gestión deliberativa con un organismo estatal que eventualmente adelantarlo con una comunidad organizada o con un movimiento, como decía la Conferencia. Entonces, esas variables están presentes ahí, involucrándome en alguna respuesta de algunas preguntas que hicieron previamente. Si estoy de acuerdo con convertir humedales en pavimento, pues digo que no. Eso es un crimen, es algo que nos, en el largo plazo, en el mediano plazo, va a tener efectos adversos y nos va a afectar de alguna manera. Gracias. Yo me voy a apoderar aquí una pregunta porque me parece que es un tema que me toca dar la respuesta a mí. La pregunta dice: ¿por qué no se ha implementado la bioremediación en los afluentes de Colombia? Yo sobre eso tengo algunas experiencias. Se han hecho trabajos sobre bioremediación en clima. Especialmente, yo asesoro un laboratorio de análisis ambiental con el que trabajamos con el sector petrolero, en monitoreo de la calidad de los ríos en las zonas petroleras, y también nos toca atender muchas veces accidentes de camiones llenos de petróleo que se voltean y se va todo el petróleo a una quebrada y nos toca ir a nosotros con un equipo de gente a limpiar la quebrada, hacer los análisis, etcétera, etcétera. La bioremediación en el caso de los derrames de petróleo en ríos es una cosa que todavía es ciencias oscuras, o sea, son cosas que todavía no son muy claras. Aquí han traído unas bacterias que comen petróleo y las traen por allá de Japón, y entonces es un polvo que echan en el río, hay como unos polvos mágicos, y uno no sabe, primero, estamos introduciendo especies de bacterias que no están en nuestro medio, segundo, no sabemos realmente eso al final qué pasa con esas bacterias, y tampoco se sabe muy bien si eso realmente limpió o no limpió el río. Sí, ahí es más eficiente cosas mecánicas que de pronto cosas de bioremediación. Hay también casos muy interesantes de bioremediación, y hay paquetes que venden hoy en día llave en mano. Aquí tuvimos una experiencia con unas empresas suecas, por ejemplo, que lo que ellos hacen es diseñar humedales artificiales, porque los humedales tienen la capacidad de que si le entra agua contaminada, capturar toda la materia orgánica y muchos de esos elementos contaminantes del agua y capturarlo en las plantas y en los mismos animales, etcétera, que viven en el humedal. Aquí hay un ejemplo muy interesante de eso, por ejemplo, en las instalaciones del periódico El Tiempo, ahí en la 26, ellos las aguas efluentes con las tintas y todas estas cosas las hacen pasar por un humedal artificial de estos y devuelven el agua pues limpia al medio, ¿no? Entonces hay diferentes medios de utilizar la bioremediación, pero vuelvo, insisto, todavía muchos de ellos son como ciencias un poco oscuras que todavía no se han evaluado de buena manera. Te doy la palabra. Bueno, con afán porque tenemos hambre. Entonces, ¿por qué el servicio de alcantarillado llega al estrato 3 por 225.000 pesos? ¿Y para dónde van esos recursos? Bueno, primero,
El servicio de alcantarillado de acueducto tiene una cosa que se llama metodología tarifaria. Eso lo saca la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento. Bueno, y agua, sí, agua potable y saneamiento. Y digamos en el acueducto tiene unos componentes, la tarifa es igual al costo medio de administración, que son los costos de los salarios, el papel, la gasolina, los de operación, digamos que es el cloro y todo lo que se tiene que hacer pues para el servicio. El costo medio de inversión, que es la expansión de las redes y el mantenimiento de las mismas, y el costo medio de tasas ambientales, que en caso del acueducto es tasa por uso del agua y en caso de vertimientos es tasa retributiva por vertimientos. La metodología de vertimientos, realmente lo que les cobran es el 70% de lo que gasten en el agua, porque el 30% se supone que se desaparece regando matas, tomándoselo, haciendo jugos, sopas y demás. Entonces, ¿por qué llega tan caro? Pues porque están gastando muchísima agua. Esa es la respuesta. ¿Y para dónde se van? Para financiar la tarifa, para financiar el prestador. Supuestamente eso busca recuperar el costo, sí, exactamente, el costo de inversión. Pero 225.000 pesos sí es muy caro, la verdad. Si viven menos de 8 personas en ese inmueble, debe haber algún error en la medición. O hay un error en la micromedición del consumo de acueducto o algo extraño está pasando. Entonces podrían solicitarle al prestador que les explique el motivo por el cual esa tarifa es tan cara. Si eso no es satisfactorio, le pueden pedir a la Superintendencia de Servicios Públicos que le haga un control tarifario en la tarifa de ustedes, digamos, como que examine el punto en particular. Y la última pregunta es, ¿qué piensa hacer la academia para que se ayude a conocer la grave situación ambiental del mundo cuando los estratos bajos no existe esa cultura de cuidado y los colegios, en especial los públicos, no están priorizando el cuidado ambiental? Uy, es una pregunta peluda. Me parece peluda por una razón. Yo no estoy tan seguro que sea una premisa válida decir que los estratos bajos y los colegios públicos no atienden cuestiones ambientales de primerazo. Pero sí les puedo hacer qué piensa hacer la academia, o al menos digamos mi visión de la academia, y estamos transformando esas clases magistrales donde es para un tipo acá echar una cháchara de 3 horas, hacer una charla más agradable, que todo el mundo entienda, que nos divirtamos, que nos riamos todos y que aprendamos y entre todos construyamos nuevas cosas. Y estamos en pro de cambiar el sistema mediante el cual se transmite el conocimiento, porque no creo que culturalmente estemos diseñados para recibir cátedras magistrales y vainas muy formales. Todo lo contrario, si nos divertimos un poquito aprendiendo, creo que funciona más la cosa. Yo creo que esa sería mi apuesta a una nueva academia, al menos en el derecho ambiental. Igual también muy corto, pero la pregunta es, ¿cuáles serían los métodos para lograr un diálogo entre actores donde se produzca un cambio positivo para todos los seres vivos? Yo creo que hay que partir por identificar qué actores son los que están siempre en los diálogos. En los diálogos ambientales siempre nos encontramos los mismos con los mismos. Todos los que estamos de acuerdo en que hay que proteger el ambiente, todos los que estamos de acuerdo en que hay que ir contra la megaminería y demás. Pero el tema es que en estos diálogos pues no está el actor principal, el que causa el daño. Y cuando se presenta el actor principal, lo que hacemos es de inmediato atacarlo y por supuesto su reacción va a ser pues irse. Entonces, en realidad yo creo que hay que partir primero de entender realidades, entender que el otro, muchas veces las personas que envían, por ejemplo, de las empresas a dialogar con las comunidades, pues son personas que están ahí trabajando por un interés económico de subsistencia. O sea, no es que en realidad digan, sí, es que miren, muchas personas, y hay que partir de la visión de que el otro es humano igual que uno, así tal cual, en todo momento siempre hay que partir de eso. El otro es humano y también merece respeto su opinión. Partiendo de eso es que uno puede decir, bueno, hasta cierto punto podemos ser flexibles o no. En realidad es yo creo que una cuestión y una forma de pensarnos en cómo somos como cultura. Siempre somos reactivos o siempre estamos atacando al otro o solamente tenemos como válido nuestro punto de vista. Creo que hay que partir por eso, entender también, y creo que es un problema de lenguaje. Lo que para mí es el bosque como el bosque, para el indígena no es el bosque. El indígena tal vez ni siquiera tiene la idea o el concepto de bosque. Entonces es también partir de esos conceptos que se crean desde la misma academia, desde la misma ciencia, que empiezan a excluir del diálogo a los actores más importantes. Nosotros decimos, bueno,
es que aquí vamos a hablar, por ejemplo, las convenciones de cambio climático van expertos y van personas científicas, conocedores de la NASA y demás. Pero cuando ponemos a un científico conocedor de la NASA a hablar con un indígena, es muy difícil que se entiendan porque hablan en lenguajes totalmente distintos. Y este problema es que con esos lenguajes tan científicos lo que se hace y lo que se suele hacer es excluir porque los lenguajes y los conocimientos, por ejemplo, tradicionales o ancestrales, como no tienen una validación muchas veces científica, pues no son tenidos en cuenta. Entonces creo que también hay que empezar a pensar en eso y bueno, por supuesto entender la realidad del otro. Creo que para lograr un diálogo efectivo en el que todos los seres vivos podamos tener pues un cambio positivo, hay que empezar por entendernos y entender al otro. Bueno, nos quedan dos preguntas. Esta la voy a hacer de manera rápida, en virtud del tiempo, y me parece que es una excelente pregunta. Porque dicen, ustedes, señores panelistas, ¿qué hacen por el ambiente en su casa? No boto el aceite al grifo, no espero que la bolsa de la basura esté llena de lixiviados y llenas para sacarla y tengo que sacarla en una carrera hasta la puerta. Abran la puerta, ahí va con el lixiviado, goteando, ¿no les ha pasado? Evito botar los fármacos vencidos a la caneca y bueno, unas cosas más como de gestión. Y escribo vainas ambientales a ver si en algún momento llego a alguien que tenga la posibilidad de hacer alguna cosa con lo que uno dijo. Y ya. ¿Y ustedes? Yo enseño y trato de llevarle este mensaje terrible a la gente para que entiendan en la situación tan tremenda en que estamos. Yo hago lo mismo que Andrés y en parte también trato de entender, o sea, de aprender, ¿no? De aprender y tratar de que ese conocimiento pues de la academia pues llegue también, lo poquito que sé, tratar de aportarlo, las formas en que se pueda. Lo único que yo me comprometo y en efecto lo hago es a no desperdiciar el agua, porque sé que el agua es escasa y sobre todo ahí hay una situación, cuando nosotros, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Mis hermanos y yo éramos niños, por algunas circunstancias llegamos a vivir a un sitio y no había nada, ahí no había nada, solo dos paredes, ni siquiera había frente, un lote desocupado y el agua nos tocaba traerla de los vecinos a baldadas, ¿sí? Y entonces cuando usted sabe qué es no tener agua entre el balde e ir a pedirle agua a los vecinos, entonces usted entiende la importancia del agua. Cuando eventualmente mi papá logró instalar una cometida de contrabando, claro está, del acueducto y teníamos un lavadero y dentro del lavadero teníamos, sí, efectivamente agua y era con una manguera. Y obviamente por efecto de vasos comunicantes a veces la manguera se desconectaba y se desocupaba la alberca, es decir, no teníamos agua. Entonces eso era una tragedia colectiva y ahora pues de adulto con mi hijo y yo personalmente verifico, soy como obsesivo con eso, cuando la ducha queda medio goteando, entonces yo espero los 40 segundos reglamentarios para que caiga la última gota, así está bien el empaque, bien, listo. Y en la llave del baño también verifico que no haya fugas ni escapes ni nada de ese tipo, porque uno sabe lo que es verdaderamente no tener agua. El agua es vital y cuando uno sabe que efectivamente el agua no está y eso es una tragedia, entonces como eso lo compromete a uno más. Y eso es lo que yo hago personalmente. Sí, soy desordenado, no pongo los papeles donde debe ser y ese tipo de cosas, trato de comprometerme con los residuos sólidos, pero ese sí es mi compromiso con... Muy bien. Para cerrar nuestra cátedra de hoy, quiero aprovechar también la última pregunta, o una pregunta que nos pusieron en la mesa, para hacer una corta reflexión sobre el tema de la bioética. La bioética nace con un pastor protestante en Alemania en 1926, en donde este señor escribe un pequeñito artículo en una revista de una escuela de su pueblo en Alemania, en donde plantea una cosa que él llamó el imperativo bioético. El imperativo bioético del señor, de este pastor protestante, se llamaba Fritz Jarr, dice: respeta a todo ser vivo como un principio en sí mismo y trátalo de ser posible como esto. Ese imperativo bioético de Fritz Jarr tuvo un efecto inmenso en la academia de su época, porque trascendía el imperativo categórico de Kant.
que era un imperativo que está diseñado a nosotros los seres humanos, ¿no? Lo que hizo Fritz Jarr fue que amplió el círculo moral de los seres humanos a todos los seres vivos, ¿sí? Quería hacer esa pequeña por esta pregunta que dice biocentrismo, su concepto con relación a ello, me imagino a los ríos y a esto. Fritz Jarr es el padre del biocentrismo. Él dijo, mire, todos los seres vivos son objetos morales, todos los seres vivos tienen valor intrínseco. Si nosotros pudiéramos ver los seres vivos de esa manera, como dijo este curita en 1926, tal vez miraríamos de manera diferente los ríos, los bosques, el aire, el agua, etcétera. Y también un poco complementar el tema de Fritz Jarr con otro autor buenísimo, que es un poco posterior a él, de 1940, que se llamaba Aldo Leopold, y que fue tal vez el padre que dio un paso más allá y creó el ecocentrismo, en donde ya el valor intrínseco no está solo en los seres vivos, sino también está en el aire, en el agua, en el suelo, ¿no es cierto?, en donde él, a través de su ética de la tierra, que es el escrito con que planteó eso, nos dijo, mire, todos aquí somos merecedores de respeto y hemos llegado aquí a través de una lucha de millones de años de evolución y todos somos iguales, nosotros y las cucarachas somos iguales según Leopold. Hay personas a las que eso les ofende, pero pues es un poco el planteamiento de este señor. Y incluso las cosas inertes que forman parte de nuestro medio también tienen valor intrínseco en sí mismo, de acuerdo con Leopold, como el agua, el suelo, el aire, que también son objeto de respeto y objetos morales. Yo quiero felicitar a los panelistas que nos acompañaron hoy por sus excelentes charlas, todas las cosas que nos dejan hoy, los aportes que nos dejan hoy, y quiero también aprovechar para felicitar al doctor Germán Granada, que es el alma de esta cátedra abierta. Él es una persona que lleva ya más de un año haciendo esta labor, que es una labor tremenda, es una cosa admirable, porque esto no es una cosa fácil de conseguir gente de la calidad que tenemos aquí, de convocarlos a ustedes aquí en los números de personas que vienen. Esto ha sido un fenómeno aquí en nuestra universidad y creo que es un fenómeno que está saliéndose de la universidad ya. También quiero pues agradecerle a Germán y darle un aplauso a los panelistas y a Germán. Bueno, muy amable por sus palabras, doctor Arturo. A todos ustedes, sobre todo, como siempre les hemos dicho, a las personas que nos acompañan desinteresadamente, compartiendo su experiencia, sus conocimientos, su formación, su experticia, a todos y cada uno de ustedes acá presentes, que siempre han sido, digamos, el motor de esta cátedra, su asistencia y demás. Simplemente quiero recordarles que en la agenda que tenemos hoy, en la parte posterior encuentran ustedes las 2 sesiones que nos quedan de este semestre. El próximo viernes 27 de octubre del 2017 vamos a hacer el foro Desarrollo, Ambiente y Violencias, Desafíos para la Construcción de Paz. Tenemos un invitado internacional, el profesor, el doctor Batmi Volkan. Él va a estar acá, va a dar una conferencia de 1 hora acá. Entonces les invitamos a que se inscriban. Si alguna persona por algún motivo no está en nuestra base de datos, por favor se acerca y procedemos a registrar. Quiero agradecer muy particularmente a la profesora Claudia, que es del Claustro Moderno. Un aplauso para los jóvenes estudiantes acá, que son el futuro de esta sociedad. Su interés, tengo entendido que van a viajar fuera del país y que van a profundizar sobre el tema del agua. Entonces muy bien, y cualquier colaboración, como les decía, pueden estar en contacto acá con nosotros. Desde el Departamento de Bioética tendremos mucho gusto y realmente nos sentimos muy complacidos porque estén acá. También a las personas de la Juan N. Corpas, que ya se han marchado algunas, pero que vinieron acá a un grupo grande. Entonces los esperamos y recuerden la agenda y esperamos contar con su participación y demás. Muy amables.